Hola, bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto esta semana estar de nuevo con usted. Para recordarle, en nuestro programa de televisión, semanalmente entrevistamos a grandes personalidades que comparten con nosotros sus historias de éxito, la inspiración con la que han trabajado durante años, durante semanas, días, no importa el tiempo, y siempre buscando el impacto a hacer una mejor sociedad. En Reto Proactivo tenemos el honor de ofrecer semanalmente entrevistas de alto nivel donde usted podrá conocer grandes casos de éxito, qué retos se han enfrentado estas personalidades y al final del día aprender el cómo podemos hacer una sociedad más sostenible y sustentable. Así que el día de hoy algo bien importante que queremos tratar es un poco el panorama, cómo está nuestro mundo en temas como ética, cómo la responsabilidad social ha hecho un impacto mundial, hacernos un llamado a reaccionar y ser congruentes con cómo vivimos, cómo trabajamos y qué aspiramos para las generaciones futuras. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Sergio García. Bienvenido. Gracias, Alona, por la invitación y estamos listos, muy emocionados por estar en Reto Proactivo y para llevar a cabo acción sobre inacción con todos y cada uno de ustedes. Sergio, un gusto tenerte aquí. Eres amigo, aliado, conocido. E importante destacar de ti, pues bueno, muy joven, un egresado de Relaciones Internacionales, y a tu joven edad ya has avanzado pautas importantes. Te has dado la oportunidad de tomar acción, ¿no? Como lo decíamos antes de entrar al programa, muchas personas no se dan la oportunidad efectivamente de invertir su tiempo, invertir su dinero en cambiar nuestro mundo. Entonces, ¿cómo los jóvenes el día de hoy toman acción? Tú eres fundador de una revista muy valiosa que se difunde a nivel internacional y pues honorablemente nos gustaría que nos platicaras tu sueño. Claro que sí, les platico un poco del sueño, cómo esto inició. El lema de la revista de Climapolitik Magazine es Acción sobre Inacción. ¿Cómo nació este sueño? Tuvimos la oportunidad en equipo de participar en la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático que celebró la ONU en 2010. En esa instancia muchos dirían, no, pues solamente fuiste al show a tomarte la foto, a solamente las luces. Pero había una palabra muy en boga, muy en moda, que decía, queremos hacer algo, transitar de las palabras, del discurso, a los hechos. Entonces nos reunimos varios jóvenes de diferentes países, China, Brasil, Sudáfrica, Alemania, y dijimos, independientemente de nuestra nacionalidad, queremos dejar un legado real, palpable a las generaciones que vienen. Y decidimos abocar todo esto en la sinergia de Climapolitik Magazine, una revista que es políglota, español, inglés, alemán, francés, que se edita con total acceso, en una política de libertad, gratuita y sobre todo que es interactivo. Yo siempre les pongo este ejemplo. Normalmente estamos acostumbrados que la carta editorial es puro textos, pero seamos honestos, eso ya quedó en el siglo XX, eso es aburrido. La carta editorial en esta nueva iniciativa la decidimos hacer en video. Además, tenemos la característica de bookmarks. Se puede descargar en PDF, se puede visualizar en los dispositivos móviles. Y sobre todo, la unión hace la fuerza. Independientemente del país donde estamos ubicados, eso se sigue llevando a cabo para las generaciones futuras. Sergio, esto es extraordinario porque muchas veces cuando nosotros consumimos medios, efectivamente, si en nuestro país la lectura no es un tema que destaca y el seguimiento, bueno, cuando checamos las tasas promedio de libros por año que lee un mexicano en contra de la cantidad de libros que se leen en Europa, es alarmante. Sin embargo, efectivamente existen nuevas formas digitales de transmitir el conocimiento. Ahora, creo que como medio te enfrentas a temas muy valiosos, es decir, si tú hablas de temas tan específicos como la responsabilidad social, como el desarrollo, a veces es un tema que pudiera ser no tan atractivo para todas las personas, ¿no? Porque dentro de la índole de nuestra sociedad, a la fecha, hay personas que te dicen, pero la responsabilidad, ¿yo por qué la voy a hacer? No me dedico a esto, no estudié. Y creo que es como un tema bien padre el darse cuenta que no es un tema opcional, ya tiene que ser por ley que uno esté documentado y que sepa qué tipo de acciones hay que tomar. Hay una frase que me quedó muy grabada de esa conferencia de Naciones Unidas que la dijo la diplomática costarricense, la máxima cabeza de cambio climático de Naciones Unidas, que dijo, "You are Generation C, Generation Climate". Ustedes, refiriéndose a los jóvenes de 18 a 30 años, son la generación C, la generación del cambio climático. Entonces, eso nos pegó en el buen sentido y es por eso que lo seguimos llevando a cabo. Ahora, ¿cómo abatir esa apatía? Platicaba con el equipo editorial, con estos chicos jóvenes, todos voluntarios, al 100%. Nadie recibe ningún pago, ninguna gratificación, salvo que se le dé a conocer su artículo.
Dijimos, ¿cómo queremos hacer que la gente lea? Para empezar, nos tiene que gustar a nosotros, al equipo, independientemente si soy de China, de Alemania, de Sudáfrica, pero tiene que ser atractivo. Por eso ponemos el ejemplo de los bookmarks de la carta editorial que se puede distribuir en los smartphones. Incluso ya estamos en vías de crear una aplicación para todos los dispositivos. Y lo más importante, que cuando ya estemos y seamos padres, seamos viejitos, le podamos decir con gusto, con alegría a nuestros hijos, decir, yo hice algo en mi tiempo de juventud que es real, medible y verificable. Ahí tienes más de 10 ediciones de Climapolitik Magazine que las puedes leer y sobre todo transmitir conocimiento. ¿Y esto por qué? Nos dimos cuenta de algo muy importante en todas las regiones del mundo. La gente sí quiere participar, sí está deseosa de hacer algo. Sin embargo, esta emoción, esta iniciativa decrece cuando hay que pagar y es cuando ahí las ganas desaparecen. Por lo tanto, 100% acceso total. Sí, y esto de 100% acceso total, a veces te pones a reflexionar hasta qué punto, ¿no? Porque la gente piensa que si es gratis no tiene el valor a nivel editorial, a nivel diseño. Y bueno, los que conocemos tu revista, obviamente estás hablando de un producto extraordinario que, como dices, una revista políglota es una maravilla, ¿no? Porque efectivamente, si estamos en la ciudad de Puebla, pues bueno, aparte del tema de los mexicanos, existe una sociedad destacada que habla el idioma alemán. Entonces, ¿cómo no bloqueas que tu revista sea un medio de comunicación e incluso tener el honor de que tu medio ya esté llegando a China? Sí, algo muy importante que dijimos, esta revista no tiene ninguna tinta editorial, es decir, ustedes pueden hablar de la línea que ustedes quieran, porque si generalmente le digo, vete de este lado, o nos dicen los de arriba, sigue esta línea editorial, la gente lo empieza a sentir y por lo tanto los lectores van a decrecer. Con esta libertad, pero también responsabilidad, el compromiso es doble. Para que sea real, ejemplos de la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y también buscamos colaboradores de alto nivel, tanto de México como otros países, es decir, gente que sepa, gente exitosa en el área de responsabilidad social. Ahí es importante porque, bueno, obviamente a todos los que nos están viendo, estamos claros que muchas veces cuando se habla de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, se va todo el mundo al tema del medio ambiente, ¿no? Y yo siempre quiero enfocar que no solamente es tan grave el medio ambiente, o sea, están pasando trastornos importantes a nivel social, crisis económicas, devaluación, etc., etc., guerras en nuestro país a nivel chiquito y a nivel internacional, movimientos de gente rebelándose. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes como medio toman en cuenta estos fenómenos? Los tomamos, la mayoría de nosotros es de la carrera de Relaciones Internacionales, Negocios o alguna ingeniería. Hay una frase que la compartíamos fuera de cabina, al aire, y decíamos, piensa global, pero actúa local. Mucha gente dice, bueno, es que a mí qué me importa lo que esté pasando del otro lado del charco o lo que esté pasando del otro lado del continente. No, sí te importa. Porque esa gente en el aspecto de cambio climático, yo siempre les pongo el ejemplo. Muchos estados pequeños como Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Papúa y Nueva Guinea, las consecuencias del cambio climático están haciendo que el nivel del mar suba y por lo tanto hay desplazados, refugiados del cambio climático. Y esa gente no solamente va a perder su casa, va a perder su país y por ende va a migrar a otras regiones a buscar trabajo. 2. Hemos tenido en nuestro México grandes crisis de alimentos. Muy poco salen las noticias, por ejemplo, y eso el otro día lo comentaba con colegas, que se están robando camiones de semillas. Hay seguridad alimentaria. Por lo tanto, y eso se conoce como interdependencia. No importa dónde estés, pero lo que hagas o dejes de hacer repercute o beneficia a alguien más. Es importante hablar y bueno, yo creo que para entender el cambio climático hace falta conocer como todas las convenciones que existen a nivel internacional, ¿no? Muchas veces escuchamos por un lado el protocolo de Kioto, por el otro lado los objetivos del milenio y bueno, las personas se cuestionan porque son temas que trabaja el gobierno a nivel internacional, entonces no necesariamente te enteras y bueno, al final del día está el escenario fatalista, hasta qué punto se cumplen estos protocolos, si estos protocolos son de superiores de presidentes que algunos ignoran, otros no. ¿Qué está pasando realmente en el marco legal y en el marco, digamos, diplomático en pro de nuestro mundo? Eso es muy interesante, muy buena pregunta. Todo esto nace en 1972, cuando en aquel entonces, en Estocolmo, Suecia, se realiza la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. De ahí, 20 años después, es decir, 2 décadas,
se realiza la famosa Cumbre de la Tierra. Hay una continuidad. Lamentablemente, 10 años más tarde, en 2002, se realiza la Cumbre de Johannesburgo y el fracaso es total. ¿Esto por qué? Porque esas expectativas tan altas no se pudieron cumplir. Y dijeron, es que es mucha palabra, mucho discurso, mucho speech, qué padre, qué bonito. Pero pregúntenle a la gente que vive en condiciones de miseria, ¿qué le beneficia? Digo, esa gente que tiene todos los días que sobrevivir con menos de $1 a diario. Y sobre todo los jóvenes, ese potencial que tenemos los países emergentes, Sudáfrica, Brasil, México, India, China, está desperdiciado. Hay que capitalizarlo y darle valor. Ahora, en el ámbito internacional, lo que siempre es marcado es el protocolo de Kioto. Y vamos a desmentir acá una de las cosas que generalmente se escucha. Mucha gente dice, es que Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto. Permíteme, Estados Unidos sí firmó el protocolo de Kioto. Lo que Estados Unidos no hizo fue ratificarlo. Una firma la puede hacer cualquiera, el presidente, el ministro, el canciller. Sin embargo, una ratificación depende del órgano legislativo del país. Por lo tanto, el presidente Bush se lavó las manos diciendo, mi anterior mandatario, el expresidente Clinton, sí lo firmó, pero yo quería. Sin embargo, el Senado estadounidense no me lo aprobó. Repito, Estados Unidos sí firmó el protocolo de Kioto, pero nunca lo ratificó. México sí lo ha hecho. Y México es un pionero en el ámbito internacional en cuestiones de cambio climático, no solamente porque tuvo sede de la Conferencia de Cambio Climático en 2010 en Cancún, sino porque están combinando esa experiencia de los delegados grandes de edad con la juventud, incluyendo en la delegación a Junior Delegates, gente joven con experiencia para hacer el relevo generacional y que cuando sea ese 2015-2020 se pueden retirar los grandes diplomáticos, pero con la seguridad de que dejan a alguien que sabe en la silla de nuestro país. Sergio, ese es un tema maravilloso y apasionante, ¿no? Tener la oportunidad de escuchar de ti esta información y conocer a fondo cómo trabaja el protocolo de Kioto, cómo funciona la ONU, cómo todas estas convenciones están haciendo cambios y obviamente hoy estamos en el 2014, entonces tenemos que hablar hacia las estadísticas que apuntan hacia el 2020, 2030 y creo que no tomarlo de forma fatalística como estamos acostumbrados, sino conocer qué noticias hay buenas, ¿no? Estamos claros que todo este tema a veces puede ser mediático, a veces real. Así que nos quedamos con estas preguntas, nos vamos brevemente a corte comercial y regresando continuamos con Sergio García explorando el tema del cambio climático y la responsabilidad social. Regresamos.